Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, muchísimas gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Quiero pedirte una bendición especial para los hermanos que nos están viendo y permite, oh Dios, que tu bendición de tu palabra llegue a cada uno de ellos y permita que tu Santo Espíritu toque sus corazones para que puedan entregarse a ti y ser parte del pueblo remanente que estará en la Nueva Jerusalén. En tus manos te los encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí para estudiar un capítulo más acerca de esta serie del santuario que nos ha mostrado el camino en cómo nosotros vamos a llegar a otra vez a la inmortalidad, lo que perdimos en un principio. Ahora, ayer estuvimos nosotros viendo, ¿sí?, cómo nosotros podemos mantenernos dentro de Cristo, que es nuestra justicia, para poder obtener la inmortalidad. Estudiamos anoche que precisamente cuando nos bautizamos, ¿sí?, todavía sigue una tendencia a pecar y que esa tendencia a pecar no se nos quitará hasta que Él venga por segunda vez y en la glorificación esto corruptible, ¿sí?, se vista de incorrupción, o sea, nos vuelva perfecto y nos quite esa tendencia al pecado. Pero mientras estemos aquí necesitamos permanecer en Cristo, ¿sí? ¿Y cómo permanecemos en Cristo? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo fomentamos el Espíritu Santo? A través de la santificación, orando todos los días, estudiando su palabra, llevando una vida espiritual, porque Pablo dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo se nos va a quitar precisamente la mortalidad? Y ese es el tema que vamos a tratar esta noche. ¿Cuándo finalmente entonces se me va a quitar a mí la mortalidad? Es lo que nosotros y es lo que todos queremos. ¿Cuándo? Bien, entonces nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Por qué se demora Cristo en venir? Algunos dicen que eso de la segunda venida de Cristo es pura fantasía, de que Cristo ya se olvidó de su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú te tienes que preguntar, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Será que Él está esperando allá y nos está viendo desde el cielo diciendo, no se componen todavía, así que no voy, le voy a dar otra oportunidad? ¿Será que es eso? ¿Qué obra está haciendo Cristo en el cielo? El santuario nos dice qué obra hacía el sacerdote después que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta qué es la obra que Cristo está haciendo. Para empezar, en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, nos dice lo que Cristo está haciendo en el cielo en estos momentos. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, Cristo no viene todavía. ¿Por qué? Porque lleva una obra de restauración de todas las cosas. Y la pregunta aquí surge, ¿y cuáles son esa restauración de todas las cosas? Bien, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, nos da respuesta. Y dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Cristo está sacando, está viendo a su pueblo, está organizando a su pueblo, preparándolo para entregárselo a su Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, Cristo está haciendo una obra de extracción de su pueblo, de organización, de juntar a su pueblo, ¿sí? ¿Cómo? Cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Ok? Es una obra en donde se está preparando el reino y está eliminando los sistemas de maldad que han operado con Satanás aquí en esta tierra. A eso se está refiriendo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Cuándo va a reinar Cristo? Cuando termine a todos los enemigos de Dios y los ponga por debajo de sus pies, los acabe definitivamente. Y esa es la obra que hoy está haciendo. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea, Cristo está juntando a su pueblo, Cristo está haciendo un plan, está
llevando a cabo un plan para destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios, a todos los enemigos de Dios, y finalmente está llevando un plan, ejecutando un plan para eliminar finalmente al gran enemigo de los enemigos, que es la muerte, lo que nos ha robado paz, tranquilidad, felicidad a todos los seres humanos. Eso es lo que Cristo está haciendo. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Bien, Romanos capítulo 8, versículos 21 a 23 nos da respuesta. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, una liberación. Cristo va a liberar del pecado a este pueblo que lo está esperando. Cristo va a liberar del pecado a este mundo para que dé paso al nuevo mundo, al nuevo reino. Lo está liberando. Esa es la obra que Cristo está haciendo. Por eso todavía no viene. No es que Cristo se haya olvidado, es que hay una obra que hacer. Ahora, de esto nos enseña mucho el santuario. Y es que había el día de la expiación. En Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30, el día de la expiación se celebraba, era una fiesta judía del santuario precisamente, y era una de las más importantes. Recordemos que el continuo era todos los días, todo el año, pero el día de la expiación era un único día. En el mes séptimo, el mes de Tishri, judío, a los 10 días del mes, se llevaba el día de la expiación. El día de la expiación significa cubrir los pecados, ¿sí? Para que tú lo sepas, cubrir los pecados. El día de cubrir los pecados era un día, en el mes de Tishri, al séptimo mes, a los 10 días se llevaba. Y en ese día era un día especial, nadie podía hacer nada. Todos se concentraban para la obra de expiación que el sacerdote iba a hacer para cubrir todos los pecados y eliminarlos definitivamente con todos aquellos que creían y los habían llevado al santuario a través del rito del Cordero. Todos los que a través del rito del Cordero llevaban sus pecados al santuario, esos pecados eran borrados, totalmente eliminados. Ahora, dice Levítico 16, 29, 30. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificarlos y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Yo les decía que en el continuo uno llevaba sus pecados y los podía introducir al santuario mediante la sangre del Cordero, pero los pecados no se borraban y se eliminaban hasta el día de la expiación. Por eso era necesario continuar en el santuario, continuar confesando tus pecados hasta este día. Y era un día especial, porque en el día de la expiación era precisamente la eliminación de todos esos pecados. O sea, el pueblo simbólicamente quedaba libre de los pecados. Este era un día de juicio también. Números 19, 20. Este era un día de juicio. ¿Por qué era un día de juicio? Porque miren, pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado, había gente del pueblo de Israel que no se purificaba, que no confesaba sus pecados, y esos pecados quedaban en él. En vez de meterlo al santuario, confesarlos y meterlos al santuario a través de la sangre de los corderitos y el sacerdote, quedaban en ellos. Y al momento de que el sacerdote expiaba, los borraba, los pecados de ellos no se borraban porque no estaban confesados y no estaban dentro del santuario. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Y que no se haya purificado, no se haya limpiado de sus pecados, asimismo de su inmundicia, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo.
Al final del día de la expiación, habían dos tipos de personas: los sucios, los que tenían pecado, y los limpios, los que habían quedado limpiados con la obra que el sacerdote estaba haciendo en el santuario de expiación. Por eso era un día de juicio. ¿Qué simboliza todo esto? Que precisamente, siguiendo la estructura del santuario, hay un juicio que se está anunciando. El día de la expiación nos anunciaba que iba a venir un día, un juicio que iba a limpiar al pueblo de Dios y a todo aquel que se acercara de sus pecados, para que pudiera estar precisamente en la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén no va a haber nada impuro. Entonces es necesario esta obra de juicio. ¿Cuándo? Previo al advenimiento de Cristo. El juicio no es cuando Cristo viene y a dar pago. La Biblia nos habla de un juicio previo al advenimiento. Miren ustedes, de esto nos habló Cristo en Mateo capítulo 3, versículos 24 al 30, con el trigo y la cizaña. Verán ustedes que es un juicio previo al advenimiento. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero juntadme en trigo en mi granero. Noten ustedes que Cristo nos está diciendo efectivamente que dentro del pueblo de Dios, ¿sí?, hay trigo y cizaña, ¿sí?, pero no se ve hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo en que precisamente, ¿sí?, se pueda saber quién es trigo y quién es cizaña, o sea, al final. Y esto, queridos hermanos, nos habla de un juicio que es previo al advenimiento. ¿Cómo Cristo llega a saber quién es trigo y quién es cizaña? ¿De qué forma? Bueno, solamente un juicio preadvenimiento nos puede decir eso. Un juicio antes de que Cristo venga nos puede decir quién es trigo y quién es cizaña. ¿De qué forma? Miren cómo dice Apocalipsis en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Noten ustedes, porque este versículo, este pasaje es clave, que nos dice y nos habla de que el juicio efectivamente es preadvenimiento, antes de que venga Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente este mensaje, un ángel, dicho sea de paso, un ángel simboliza un mensaje, un movimiento de predicación. Entonces, este ángel que iba a hablar a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, traía un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje que traía? Reverenciar a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora ¿de qué? De su juicio. El mensaje que trae este ángel para predicarlo a toda tribu, nación, lengua y pueblo es que el juicio ha comenzado. O sea, el juicio se está dando ¿cuándo? Cuando se está predicando la palabra de Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Noten ustedes que ya cuando viene Cristo, pues ya no se está predicando. Y si el juicio va a ser cuando viene Cristo, no concuerda con esto, porque ya cuando viene Cristo es para dar pago, no para hacer juicio, no para separar trigo y cizaña, o para ver quién es trigo y cizaña, no. Sino efectivamente es para dar pago. Entonces, aquí se nos está hablando de que el juicio es cuando se está predicando el evangelio. Y miren ustedes, lo refuerzo con esto. Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Notan ustedes, se predica primero la palabra de Dios y posteriormente viene el fin, ¿sí? Entonces, si estamos hablando y nos regresamos atrás, que el evangelio eterno se está predicando, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando está el juicio, porque ha llegado la hora del juicio. Entonces nos habla, querido hermano, que es efectivamente un juicio preadvenimiento, es un juicio antes
de la segunda venida de Cristo. Y esto es una aportación especial, porque la mayoría de las personas cree que el juicio es cuando viene Cristo y mata a los malos y en fin, no. Es un juicio investigador, un juicio preavenimiento. Investiga quién será trigo y quién es cizaña. ¿Ok? Ahora, este juicio se realiza con el pueblo de Dios a fin de justificar a los verdaderos cristianos. Recordarán ustedes que el trigo y la cizaña está ¿dónde? Dentro de la iglesia. Entonces, Cristo tiene que hacer la separación. Y para hacer la separación, efectivamente, tiene que ser dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque ni usted ni yo conocemos el corazón. Quien lo conoce es Dios. Él sabe las verdaderas intenciones del corazón humano. Luego entonces Él tiene que hacer esa separación, no nosotros aquí en la tierra. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por qué? Por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? El juicio comienza por la casa de Dios. Porque precisamente Dios tiene que separar a los que no son verdaderamente cristianos. Tiene que separar el trigo y la cizaña, como el día de la expiación, los que estaban contaminados y los que no están contaminados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes? Empieza por la casa de Dios. A muchas personas les parece, ¿cómo si los hijos de Dios no van a ser juzgados? Para Pedro sí. El juicio comience por la casa de Dios. ¿Estamos captando? Ahora, hay otra razón por la cual el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Porque Dios precisamente va a liberar a su pueblo del pecado, lo dijimos hace un momento. Porque es el que se va a llevar cuando Él venga por segunda vez. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora, tú no tienes por qué temer del juicio. Porque precisamente el juicio representa la liberación de nuestras vidas, de nuestras almas, del pecado. Es el día de la expiación antitípica. Porque precisamente en el juicio es para liberarnos ya del pecado. En el día de la expiación los israelitas eran liberados del pecado. Y en el juicio antitípico que hoy se está llevando a cabo es precisamente para liberarnos del pecado. Por eso si usted está en Cristo no tiene por qué temer. Porque la justicia de Cristo lo cubre cuando usted permanece en Él y en el juicio. Dice 1 Corintios 4, 3, 4. El juicio evalúa al pueblo de Dios a fin de justificar a los verdaderos cristianos. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Se ve que para Pablo, ¿verdad? Para Pablo, el juicio estaba presente. O sea, él como seguidor de Cristo también se suma a que él va a ser juzgado por Dios. Entonces, no podemos perder de vista esto. No podemos perder de vista de que el pueblo de Dios va a ser juzgado. Pero vuelvo a repetir, no hay por qué temer. Si usted está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué revelará este juicio? Vuelvo a repetir, se tiene que separar el trigo y la cizaña. Se tiene que separar el trigo y la cizaña. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a revelar este juicio? Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mucha gente que supuestamente está en el cristianismo, mucha gente que se cree parte del pueblo de Dios, pero que finalmente no están haciendo la voluntad de Dios, no están guardando sus mandamientos. Ellos creen que adoran y son engañados por líderes, ¿sí?, que los arrastran a una fe ciega, ¿sí? Y en aquel día dirán, Señor, pero hicimos esto, hacíamos el otro. Apartaos de mí. Nunca hicieron la voluntad mía, nunca hicieron la voluntad de mi Padre, ¿sí? O sea, que el juicio revela al universo
que hay hombres con apariencia de cristianos, pero no en Cristo. Y eso lo tenemos que tener claro, hermanos, para que tú no te engañes. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar al que tú quieras, a la gente que eres de piedad, pero a Cristo no lo vas a engañar, y menos en su juicio. En el juicio se verá verdaderamente quién está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sabe Dios quiénes son verdaderos cristianos? Romanos 2:16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, los secretos de los hombres, los secretos del corazón. Ahí se va Cristo, a las verdaderas intenciones del corazón. Eso es lo que juzga. Aquí nosotros nos juzgamos por la apariencia, señalamos, pero Cristo ve, no como ve el hombre, dice la Biblia. Cristo ve el corazón, y en base a los deseos de tu corazón, a las intenciones verdaderas que tuviste, es ahí donde Cristo emite juicio. Ahora, ¿cuál es la norma de conducta en el juicio? Bueno, la obediencia a sus mandamientos expresan el amor a Cristo, nuestro Salvador. ¿Dices tú amar a Cristo? ¿Dices tú estar en Cristo? Bueno, Juan 14:25 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La norma, ¿sí? Si tú amas a alguna pareja, lo vas a demostrar. Y la forma que el cristiano ya justificado, salvo en Cristo, lo expresa guardando sus mandamientos. Ok, ahora, ¿qué hace Dios con el juicio? ¿Qué es lo que quiere Dios con este juicio preadvenimiento? ¿Qué es lo que quiere con este juicio preadvenimiento? Bueno, si nosotros vamos a la historia de Job, en Job capítulo 2, versículo 1 al 10, nos podremos dar cuenta, ¿sí?, con el juicio que se le hizo a Job, porque a Job se le hizo un juicio, es el mismo juicio que cada uno de nosotros va a llevar, ¿sí?, en esta tierra. Dice así, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Recuerden ustedes que Satanás se fue a presentar allá en el cielo a Dios, y Dios le dice, Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que es fiel y justo? Y Satanás le dice, él es fiel y justo porque lo ha rodeado de todo. Y es que Job tenía de todo, tenía muchas bendiciones, ¿sí? En nuestro tiempo Job era una persona adinerada, una persona que tenía de todo. Pero le dice Satanás a Dios, quítale todo eso y a ver cómo va a renegar de ti. Y es por eso que Dios le dice, y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, su esposa, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Es interesante, Job perdió familia, Job perdió posesiones materiales, Job perdió todo, se quedó casi abajo de un árbol y todavía perdió su salud, porque le salió una sarna y ahí estaba casi desnudo el pobre. O sea, humanamente Job había perdido todo. Y miren lo que le dice su mujer. Entonces le dice a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, a pesar de eso, Job ahí estaba luchando quizás con duda lo que le estaba pasando, pero él seguía reteniendo su integridad. Él no se apartaba de Dios, a él ahí seguía. Y miren lo que le dice a su esposa, maldice a Dios y muérete. Imagínense ustedes, ella ya había claudicado. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos? ¿De Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es interesante, o sea que en el juicio Dios testifica que sus hijos obedecen por un amor racional de buscar el bien en un mundo de maldad. El verdadero cristiano estará con Cristo en las buenas y en las malas. El verdadero cristiano, aún le quiten todo en el juicio, aún le quiten todo en esta tierra, él va a testificar de que ama, quiere estar con Cristo aún hasta su propia muerte. Aún en su muerte. Dios revela el corazón de cada uno de nosotros en el juicio. Eso es lo que anda buscando. Como dice 1 Corintios 4:9, dice el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte,
pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo dice que somos un espectáculo, el universo nos contempla, Cristo testifica, pero Cristo testifica con aquel que permanece en él hasta el final, que pese a todo lo que le puedan quitar está firme como Job y quiere llegar a la patria celestial, porque la salvación consiste, hermanos, en perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es por eso, hermanos, que Cristo nos está exhibiendo, nos está testificando de nosotros, porque los ángeles no pueden ver el corazón, pero sí pueden ver los hechos, y con los hechos y con lo que está en los libros, que ya lo vamos a ver en un momento, Cristo testifica de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los muertos en el juicio? ¿Qué pasa con los muertos? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El juicio realmente llega cuando una persona muere. ¿Por qué? Porque ya no tiene más testificación. O sea, el juicio inicia con los muertos porque no tienen más oportunidad de testificar. Se cierra tu libro, ¿sí? ¿Qué pasa con los libros? ¿Sabían ustedes que existen libros? Pues sí, hay dos tipos de libros, el libro de la vida y el libro de las memorias. ¿Qué es el libro de la vida? Bueno, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante, cuando tú te bautizas, ¿sí? Cuando tú te entregas a Cristo, tu nombre es anotado en el libro de la vida, ¿sí? Tu nombre es anotado. Y si tú te sales de la iglesia, te vas otra vez al pecado, te pierdes, te vas de Cristo, el día en que llegue tu juicio, ¿sí? No se borra tu nombre. Cuando tú te sales de la iglesia no se borra. Tu nombre se va a borrar cuando llegue el juicio, ¿sí? Y si tú no regresaste y te quedaste afuera otra vez, tu nombre se va a borrar del libro de la vida. O sea, el libro de la vida contiene todos los nombres de las personas que van a estar en la Nueva Jerusalén. O sea, que tu nombre permanezca ahí hasta que Cristo venga para que puedas estar en la Nueva Jerusalén. Porque si el día que pase tu juicio y tú estés fuera de Cristo, desprovisto de su justicia, tu nombre es borrado del libro de la vida, ¿sí? Y no serás vestido de vestiduras blancas, que es la limpieza. Ese vestido de vestiduras blancas es la limpieza, y ahorita lo vamos a ver, de tus pecados. Era lo que decía la expiación, la pureza que tú vas a obtener después del juicio, cuando tus pecados son definitivamente borrados. Y está el libro de las memorias. ¿Qué es el libro de las memorias? Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En el libro de las memorias, hermanos, se anotan todos los actos, tanto buenos como malos. Cuando el juicio se efectúa para los muertos y cuando tú mueres, se va al libro de las memorias. Y pueden que haya pecados, porque se anotan las cosas buenas y se anotan las cosas malas. Pero si ahí está que moriste en la justicia de Cristo y moriste en Cristo, tus pecados todos son borrados y tu nombre es dejado en el libro de la vida. Pero si ahí se encuentra en que un día tuviste y fuiste cristiano, pero te alejaste y rechazaste a Cristo, ya no queda más expiación, como dice la Biblia. No tienes la justicia de Cristo, tus pecados permanecen y tu nombre es borrado del libro de la vida. Y si no te encuentras en el libro de la vida, hermano, no obtienes las vestiduras blancas de la pureza, de la limpieza total de tus pecados, y hermano, no puedes estar en la patria celestial, en la Nueva Jerusalén, y no se efectúa la inmortalidad en ti. Esa es la forma en cómo Cristo, ¿sí?, en sus registros revela quién está con Cristo, no por sus obras externas, sino realmente de corazón. Todo se está escribiendo, hermanos. Todo se escribe. Dios lleva un registro de cada uno de nosotros. Nada se le escapa. Ahora, ¿y qué pasa con los vivos? ¿Qué pasa con los vivos? Estos son los muertos. Mueren
y se efectúa el juicio de acuerdo a los registros que están en los libros, ¿sí? Si él aparece en el libro de las memorias con la justificación de Cristo, sus pecados son borrados y su nombre queda en el libro de la vida. Caso contrario, si no estás en Cristo, tus pecados no son borrados y tu nombre se borra del libro de la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los vivos? Bien, Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8 nos dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, hermanos, el fin de la intercesión de Cristo en el cielo marcará el fin de la testificación para los vivos. Hoy está Cristo simbólicamente en el tiempo intercediendo, y es a esto que nosotros le llamamos gracia. En este trabajo que está haciendo en el cielo, hay un periodo de gracia para todos aquellos que todavía no se han entregado a Él, lo puedan hacer. Pero eso se va a acabar. La Biblia en Apocalipsis nos dice que esto se va a acabar, dice, y el templo se va a llenar de humo. ¿Qué significa que el templo se llenaba de humo? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si nosotros vamos bien, si nosotros vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo del 10 al 11, nos va a dar el significado, ¿sí?, de lo que pasaba cuando el templo se llenaba de humo. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, o sea, el santuario, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. O sea, ¿qué significa que la nube estaba dentro del santuario? Que ya no había intercesión. Los sacerdotes no podían entrar a interceder por el pueblo ni por nadie más. Entonces, Apocalipsis nos dice, ¿sí?, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Apocalipsis 15, 5, 8 nos está diciendo y nos está marcando el día, precisamente el momento en que Cristo dejará de interceder. Y ese momento en que Cristo deja de interceder, hermanos, ya no hay gracia, ya no habrá oportunidad, ya no habrá más limpieza por tus pecados. Si no confesaste tus pecados, si no tuviste la dicha de poder ir a Cristo y depositarte en Él para que perdonara tus pecados quedan contigo, amigo, hermano, y ya no tienes ninguna oportunidad. Porque después del juicio, hermanos, ¿qué pasa? Se cierra la puerta de la gracia. Y Apocalipsis capítulo 22, 11 dice así: deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y que quien sea santo siga santificándose. O sea, el que sea injusto siga siendo injusto, porque ya no hay oportunidad de salvación, ya no hay oportunidad de intercesión, el templo se ha llenado de humo, ya no hay sacerdote que intervenga, ya Cristo ha terminado su obra de gracia, su obra de testificación, su obra de justificación. Cristo ha sellado a su pueblo, ¿sí? Cristo ha terminado la obra de juicio. Por eso, el que sea justo, pues siga siendo justo, y el que sea injusto, pues siga siendo injusto. Ya no hay nada de que uno pueda hacer para salvarse. Ya todo habrá sido consumado. Y entonces vienen las 7 plagas, las 7 plagas postreras, las 7 plagas finales, antes de la segunda venida. Porque las plagas son antes de la segunda venida, cuando se cierra la puerta de la gracia, inmediatamente, según Apocalipsis, dice que empezarán a caer las plagas. Pero ¿cuál es el motivo, el propósito de las plagas? ¿Por qué Dios cae las plagas? Porque en el tiempo de las plagas, a los que son sellados, que la Biblia los identifica como los 144,000 simbólicos, no son literales, son simbólicos, y representa el pueblo que va a estar vivo esperando la venida del Señor, ¿sí?
a ellos no les van a caer las plagas. Las plagas son para los que tienen específicamente la marca de la bestia, para todos aquellos que no se purificaron, para todos aquellos que no se limpiaron, que no tenían a Cristo en su corazón, los que realmente en el juicio salen en contra de ellos, porque realmente no estaban en Cristo. Sobre ellos caen las plagas, pero para los buenos no. Entonces, ¿cuál sería entonces el propósito de las plagas? ¿Cuáles son? Apocalipsis 16, 9, 11 nos da la respuesta. Dice así: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Noten ustedes que a los malos, ¿sí?, a pesar de que le está cayendo las plagas, no se arrepintieron, dice, no se arrepienten, siguen blasfemando en contra de Dios. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué nos revelan las plagas efectivamente? De que estos hombres, ¿sí?, aunque se les hubiera dado más tiempo de gracia, su corazón ya estaba apartado. Lo que decía el apóstol Pablo, hermanos, que el corazón se puede endurecer por mucho pecado, el corazón se puede enfriar por mucho pecado. Si tú permaneces mucho tiempo en el pecado, te puede un día llegar a enfriar, a endurecer al grado de que los llamados del Espíritu Santo ya no te puedan hacer nada tampoco. Y esta gente lo revela. A pesar de que les cae todo esto, las plagas, no se arrepintieron de sus obras. Por eso Dios revela esto, justificando su cierre de gracia. ¿Más tiempo para qué? Si de así se arrepintieron, en más tiempo no lo iban a hacer. Y Dios da testimonio de que su juicio de separar el trigo y la cizaña, de quiénes eran el trigo y quiénes eran la cizaña, fue justo ante la vista del universo y ante la vista de todos los seres humanos. Bien, ahora, ¿qué significan las vestiduras blancas? ¿Cuál es el premio de los que salen ilesos del juicio? ¿Cuál es el premio de los que fueron efectivamente justificados por Cristo? ¿Cuál es? Apocalipsis 16, 15. Mirad que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta ropa es la justicia de Cristo. Bienaventurado el que se mantiene con las vestiduras de Cristo, que permanece en Cristo hasta el final. Apocalipsis 7, 9 y 10, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. O sea, esta gran multitud es la multitud de los salvados, los que vienen de la gran tribulación. ¿Qué obtienen? La cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lengua y pueblos, que estaban delante del trono. O sea, ellos ya pueden estar delante del trono, porque han sido purificados, porque ya no hay pecado en ellos, porque ya son perfectos de nuevo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa vestidura de ropas blancas, esa blancura, significa que han sido purificados, han sido limpiados de sus pecados. En el juicio, como tenían la justicia de Cristo, sus pecados fueron totalmente borrados, porque permanecieron hasta el final con Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Las vestiduras blancas de la justicia de Cristo son el pasaporte de los salvados al cielo, porque allá no estará nada impuro. Por eso el juicio que se está llevando hoy precisamente es para limpiar al pueblo de Dios y liberarlo finalmente del pecado. Es lo que representa las vestiduras blancas. Y dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de su manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Interesante, querido hermano. Me limpió, me dio vestiduras blancas, o sea, me limpió de mis pecados. El día de la expiación indica, hermano, ese día de la expiación antiguo nos indica que un día vendrá la limpieza total de su pueblo.
Hoy, el juicio que se está llevando a cabo en el cielo está liberando al pueblo de Dios de sus pecados. Es el juicio que justifica al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, que separa al trigo y a la cizaña y que finalmente irá a la patria celestial para que salga esa nueva Jerusalén, para que salga ese verdadero pueblo de Dios sin mancha, perfecto a la vista de Dios. Ellos estarán con esas vestiduras blancas, ahora sí, rectos ante la ley de nuevo, y la ley ya no podrá hacer nada contra ellos. El pecado habrá desaparecido de su vida y ellos pueden vivir eternamente con Cristo Jesús, y por los méritos de Cristo Jesús han alcanzado eso. ¿No quieres un día llegar hasta ahí? Porque para que obtengas tú la inmortalidad necesitas ser limpiado totalmente de tus pecados, y solamente Cristo lo puede hacer. Cuando permaneces en Él y llegas al juicio y apareces con la justicia perfecta, ahí Cristo te limpia de todos tus pecados. ¿No quieres llegar un día y ser limpio de todos tus pecados y ser como esta gente que está vestida de blanco para poder llegar hasta ahí? Limpio totalmente. Yo te quiero invitar para que busques a Dios. No esperes que la puerta de la gracia se cierre, porque el día que el juicio se termine, se cerrará y el humo entrará en el santuario. ¿Y qué significa eso? Que ya no habrá más intercesión por nadie. O sea, nadie podrá, ya no se podrá ofrecer perdón por los pecados. Y si los pecados quedan en ti, las plagas que vienen caerán sobre ti. Pero Dios no quiere eso. Hoy es la buena de salvación. Hoy es el momento en que tú te entregues. Y yo por eso te hago la invitación a que te puedas entregar a Cristo, donde quiera que estés y me estés escuchando. Busca una iglesia adventista del séptimo día y di que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Cristo te justifique en el día del juicio y verdaderamente seas limpiado de todos sus pecados y te den las vestiduras blancas por la eternidad. Y eso te permite estar al lado de Dios por los siglos de los siglos sin fin, inmortalmente otra vez. Que el Señor te bendiga y voy a orar por ti. Padre Celestial, te pido que bendigas a mis hermanos. Es una lucha que llevamos aquí. Pero el juicio y el día de la expiación nos indican que finalmente el pecado se va a terminar. Tú tienes un tiempo. No es que estás tardando. No, hay un trabajo que se está haciendo. Y tú tienes un tiempo, Señor, en donde dirás, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Se habrá acabado la intercesión, se habrá acabado el perdón de los pecados. Pero ahora todavía es el tiempo. Ayuda a mis hermanos que todavía no se han entregado a ti. Y a los que están ya entregados a ti, sosténlos con tu mano divina para que lleguen a ese día y puedan ser purificados y podamos ir juntos todos purificados y vestidos de ropas blancas contigo al cielo y vivir por toda la eternidad. Oh Dios bendito, en tus manos te encomiendo a esas personas que están luchando en su corazón, porque Satanás no las quiere liberar del pecado, pero tú has venido para liberarnos del pecado, Señor. Bendícelas y que tomen su decisión para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.